Buenos días. Bien, vamos hoy a hablar de las obligaciones de dar moneda extranjera que se encuentran previstas en el Código Civil y Comercial en el mismo artículo que habla de las obligaciones en moneda nacional, el artículo 765, y le damos nosotros una tremenda importancia por la actual coyuntura que vive nuestro país, coyuntura que parece estructural, puesto que los años, las décadas que venimos con un envilecimiento estructural de nuestra moneda nacional, hace que la mayoría de las transacciones, o todas las transacciones de relativa importancia económica, se refieran al dólar estadounidense, se pacten en dólares estadounidenses, dejándose de lado nuestra moneda nacional. El artículo 765, en su segunda parte, dice, recuerden, la primera parte decía la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. Y la segunda parte agrega, si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Este artículo, esta parte del artículo, tiene varias aristas que vamos a ver si las aclaramos o por lo menos planteamos las dudas que tiene la doctrina y la jurisprudencia respecto a la interpretación del mismo. En principio, el 765 en esta segunda parte se aparta de lo que se encontraba normado en el artículo 617 del Código de Abogado, que establecía que las obligaciones en moneda extranjera se regían por las reglas de las obligaciones de dar dinero. Es decir, obligaciones de dar dinero eran consideradas tanto en el Código de Abogado las obligaciones en moneda nacional o las obligaciones en moneda extranjera. Este código parece que volvió al origen del Código Civil redactado por Vélez Arfield antes de la reforma que produjo la ley de convertibilidad 23928, cuando dispuso esta ley de convertibilidad que las obligaciones en moneda extranjera debían regirse por las reglas de las obligaciones de dinero. El viejo Código de Vélez Arfield decía precisamente lo que ahora nuevamente dice el Código Civil y Comercial, que las obligaciones en moneda extranjera se rigen por las obligaciones de dar cantidad de cosas. Y además, conculmina el artículo 765 otorgándole una opción al deudor de moneda extranjera de liberarse entregando moneda de curso legal a la cotización del día del pago, por supuesto. Estas dos circunstancias nos hace pensar lo siguiente. Primero, la remisión que hace el código, el artículo, a las monedas de dar cantidades de cosas, es incorrecta. ¿Por qué? Porque las obligaciones de dar cantidades de cosas ya no existen más en el Código Civil y Comercial. Fueron eliminadas por este nuevo código. De tal manera, es erróneo hacer una remisión de una clase de obligaciones legislada en el código a otra clase de obligaciones que no están legisladas en el código. Por eso, cuando tenemos que analizar a dónde remitimos, a qué reglas remitimos el tema de las obligaciones de dar moneda extranjera, no lo sabemos. No sabemos qué hacer porque las obligaciones de dar cantidad de cosas ya no existen más. Podríamos interpretar que la remisión se refiere a las obligaciones de género, que sí están legisladas y que tienen cierta similitud con las obligaciones de dar cantidad de cosas, dado que el código define las obligaciones de género como aquellas obligaciones que están determinadas por su especie y cantidad. Pero a renglón seguido en las obligaciones de género se dice que a los efectos de realizar el pago, esa cantidad de cosas o esas cosas dentro del género deben ser individualizadas. Esto nos trae entonces
una incoherencia con el sistema de las obligaciones en moneda extranjera, que nunca van a ser individualizadas, porque se pueden, si hubiera que pagar en la moneda extranjera, se puede pagar con el dinero absolutamente fungible, como es tanto el dinero nacional como el dinero extranjero. ¿Cuáles son los otros problemas que trae la revisión? Si consideramos que la obligación de dar dinero extranjero es una obligación de género, que son obligaciones de dar cosas, tenemos varios puntos dudosos. Primero, ¿la mora produce intereses o el acreedor deberá demostrar que sufrió daño moratorio para exigir la indemnización? Segundo, la adquisición de un bien utilizando moneda extranjera, ¿es una compraventa o es una permuta? Si yo adquiero un bien entregando otro bien, que es la moneda extranjera, obligación de dar cantidad de 665, entendemos obligación de género, sería el intercambio de un bien por otro bien, de una cosa por otra cosa, lo cual sería una permuta. Y la permuta tiene, si bien reglas muy similares a la compraventa, tiene algunas particularidades diferenciadas. Tercero, volvemos, si remitimos a las obligaciones de género, que son las más parecidas a las obligaciones de cantidad, el caso fortuito, en el cumplimiento, ¿libera al deudor o no lo libera? Según el artículo 762 o 763 del Código, el caso fortuito en las obligaciones de género antes de la individualización no libera al deudor. Y sí lo libera luego de la individualización, porque ahí remite a las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir derechos reales. Dudas que se nos presentan con esta remisión. Y además, como para generar otra complicación adicional, la última parte le da una opción al deudor para liberarse entregando dinero nacional. Entonces, ya ahí, si el deudor opta por la entrega de dinero nacional, entonces la remisión anterior a las obligaciones de dar cantidad, de género, lo que fuera, ya no es factible. Por supuesto que será labor de los jueces la pertinente interpretación, que será de lo más variada que se nos ocurre, hasta que las Cortes, la Corte Nacional, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, puedan uniformar un poco la jurisprudencia. ¿Por qué estas, si se quiere, incoherencias o equívocos? El proyecto, el anteproyecto redactado por los doctores Lorenzetti, Hayton y Kemelmacher de Carlucci, mantenían la misma regla que el Código derogado. Es decir, que las obligaciones de dar moneda extranjera se regían por las obligaciones dinerarias. Y el Poder Ejecutivo hizo esta modificación antes de enviar el proyecto al Congreso. Por otro lado, hay dos artículos en el Código que no están en línea con lo determinado por esta segunda parte del 765. Fíjense, el artículo 1390, referido al depósito bancario, está dentro del contrato de depósito bancario, dice, hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie a simple requerimiento del depositante o al vencimiento del término o del preaviso convencionalmente previsto. Correctísima la norma. Es decir, si yo deposito una determinada especie de moneda en el banco, al vencimiento o al requerimiento, depende de que sea un depósito a la vista o un depósito a plazo, el banco me tiene que entregar la misma moneda, de la misma especie y en la misma cantidad, y si existen pactados intereses, con más los intereses. La pregunta que se nos asalta en primer término es, ¿este artículo 1390 se refiere a solo dinero, depósito de dinero nacional o también dinero extranjero? Si solo se refiriera al dinero nacional, es una obviedad, dado que se aplicarían perfectamente las normas contenidas en la primera parte del artículo 765 y lo que indica el 766, que enseguida un ratito lo vamos a leer.
No cabe duda que se está refiriendo a las dos especies de moneda que se refiere el artículo 765, al dinero nacional y fundamentalmente al dinero extranjero. Si no fuera así, se terminarían los depósitos bancarios en dinero extranjero. Imagínense, yo no le voy a dar en depósito a un banco la cantidad de X dólares, 10.000 dólares, si el banco tiene la posibilidad de que cuando me los tenga que devolver, me devuelva pesos. En Argentina eso sería absolutamente ruinoso para el acreedor. Por eso es correcta la norma. De tal manera, ¿esto es una excepción al principio general del 765 o es una norma que está desarmonizada con el principio general del 765? Lo mismo en el artículo 1408 referido al préstamo bancario. 1408 dice, préstamo bancario. El préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero, obligándose el prestatario a su devolución y al pago de los intereses en la moneda de la misma especie conforme con lo pactado. Nuevamente, ¿se refiere solo al préstamo de dinero nacional o también al préstamo de dinero extranjero? Reitero, en nuestro país, donde todas las operaciones de importancia económica se hacen en dólares estadounidenses, es muy difícil pedirle al banco un préstamo para adquirir un inmueble en pesos argentinos. Se lo pedirá en dólares estadounidenses. Y por supuesto, así como en el depósito el banco estaba obligado a devolverle al depositante la misma especie de moneda y en la misma cantidad, obviamente, que la depositó, en el préstamo lo mismo. El prestatario, el mutuario, tiene la obligación de devolverle al banco la misma especie de moneda que le prestó. Si le prestaron dólares estadounidenses, tendrá que devolver dólares estadounidenses y no podrá precaverse de esa opción que le otorga el artículo, la última parte del artículo 765. Nuevamente, excepción al principio general del 765, microsistema especial para los contratos bancarios o normas desarmonizadas que debieron tener un ajuste antes de ser enviadas al Congreso. Dudas que se nos presentan. Y como si todo esto fuera poco, diría algún vendedor del colectivo, el artículo 766 a continuación, ¿no? Obviamente, del 765, dice, obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Y este artículo no hace ninguna diferenciación si se refiere a moneda nacional o a moneda extranjera. De tal manera, si el artículo no diferencia, entendemos que se refiere a las dos monedas que están previstas en el 765, a la moneda nacional y a la moneda extranjera. Ubilex non distinguere habemus, diría Salvat. Allí donde la ley no distingue, no hagamos nosotros la distinción. Por lo tanto, no cabe duda que esta norma está absolutamente desarmonizada, nada menos que con el artículo anterior, que le daba al deudor la opción de pagar en la moneda extranjera pactada o pagar con dinero nacional. Este artículo siguiente, en cambio, dice que el deudor cumple la obligación de dar dinero dando la especie designada el día de su vencimiento, la moneda designada el día de su vencimiento. Si pactó pesos, cumple entregando pesos. Si pactó dólares, cumple entregando dólares. Y así con el resto de las monedas extranjeras. De todos modos, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia tienen decidido que estas normas son supletorias de la voluntad de las partes. De tal manera, nada impediría en principio que que las partes dejen de lado la norma del artículo 765 y pacten expresamente que la moneda con la que debe cumplir el deudor deba ser la moneda designada.
Esto, obviamente, si se pacta una moneda extranjera. Y yo les diría que en la mayoría de los contratos de préstamo de dinero se pacta, o de compraventa de inmuebles pagaderos en moneda extranjera, se pacta que el deudor cumple si restituye la misma cantidad, la cantidad expresada, y que la moneda pactada es la única moneda con la cual se tiene por cumplida la obligación. Por supuesto, aconsejo que esta cláusula esté contenida en un contrato, o que la cláusula esté expresamente redactada y que no esté dentro de las cláusulas preredactadas de un contrato por adhesión. Y mucho menos si es un contrato de consumo, donde, recordemos, el deudor consumidor, se encuentra en una posición de débil jurídico frente al proveedor co-contratante. ¿Esto para qué? Para evitar la eventual o posible tacha de nulidad por abusiva que pueda decidirse judicialmente respecto de la cláusula que obliga a devolver o entregar específicamente la moneda designada en el contrato. Muy bien, esto respecto de las obligaciones en moneda extranjera. Algunas palabras respecto de los intereses. ¿Qué son los intereses? Los intereses son aumentos paulatinos que experimentan una suma de dinero y que esos aumentos están en función del capital, del monto del capital y del tiempo transcurrido. Se los considera como el fruto civil de un capital, o la renta o la remuneración que percibe el acreedor por no poder disponer de ese capital. Dos clases de intereses, y no más de dos clases. Vamos a verlo. Los intereses pueden ser compensatorios o moratorios. Los intereses compensatorios son el precio por el préstamo de un capital, el precio por la utilización de un capital ajeno. Digo préstamo porque generalmente el acreedor otorga en préstamo una determinada cantidad de dinero que el deudor tiene que devolver, y por la utilización de ese dinero por parte del deudor, del prestatario, del mutuario, se tiene que pagar un precio. ¿Cuál es ese precio? El interés que va a percibir el acreedor. Yo presto 1.000 pesos a una tasa de interés del 10% y me lo tiene que devolver el deudor dentro de un año, dentro de 12 meses. Significa 1.000 pesos con un interés del 10%, dentro de un año el deudor me tiene que restituir los 1.000 pesos que yo les presté más lo que le cobro por habérselo prestado, 10%, 100 pesos de intereses. ¿Está claro? La segunda clase de intereses son los intereses moratorios, que los intereses moratorios son el equivalente al daño moratorio en las obligaciones de dar cosas, o de hacer o de no hacer, al daño moratorio por el incumplimiento, o por la mora en el cumplimiento de ese tipo de obligaciones. Si el deudor de esos 1.000 pesos que yo le presté no me lo devuelve dentro de 12 meses exactos, tal como fue pactado en el contrato, entonces a partir de la mora me deberá los intereses moratorios, que son lo que compensan de alguna manera el perjuicio presumido, o que la ley presume que yo he sufrido como consecuencia de que no me restituyó el dinero. De todos modos, acá tenemos que ver o comentar una gran diferencia que existe entre las obligaciones de dar dinero y el resto de las obligaciones. En el resto de las obligaciones, recordemos, el incumplimiento de la obligación genera el deber del deudor de indemnizar el daño por ese incumplimiento. Pero ese daño debe ser probado.
El acreedor, que reclamará los daños y perjuicios como consecuencia del incumplimiento del deudor, tendrá que demostrar cuáles fueron sus daños y evaluarlos económicamente. En cambio, en las obligaciones de dar dinero, se tiene esta característica diferenciadora del resto de las obligaciones, que es que el daño no es un elemento de la responsabilidad. El acreedor no tiene que, el acreedor de una obligación de dar dinero, no tiene que demostrar que ha sufrido daño. Simplemente, acá podríamos decir que el daño es presumido por la ley. Yo sostengo que acá se prescinde de ese elemento daño. Y el deudor debe los intereses desde el día de la mora, desde el día en que debió haber cumplido y no cumplió, y no interesa si el acreedor tuvo algún daño o no lo tuvo. El acreedor tiene el derecho a la percepción del interés moratorio, aunque no haya sufrido ningún daño. Por lo tanto, no hablamos de daño presumido, hablamos que aquí el daño no es un elemento de la responsabilidad. Esos entonces son las dos clases de intereses que existen, que son los intereses moratorios y los intereses compensatorios. Existiría quizás sí una tercera clase de intereses que son lo que se denomina los intereses que se establecen como una especie de sanción o de pena por determinados comportamientos antijurídicos que haya tenido el deudor en el incumplimiento de la obligación. Están previstos en el artículo 768, 769, que los denomina intereses punitorios. Y dice el 769, los intereses punitorios convencionales se rigen por las normas que regulan la cláusula penal. Número 1, los intereses punitorios son solo convencionales. Rigen, se devengan si están pactados. ¿Y a qué reglas se remite los intereses punitorios? A las reglas de la cláusula penal. Que la cláusula penal, ya lo hemos visto, es una cláusula de un contrato pactada por las partes. De tal manera, la cláusula penal puede ser fijada en una suma fija o puede ser fijada en un porcentaje de la deuda dineraria que tenga el deudor. En un contrato de locación, donde se establece que el pago del alquiler deberá ser hecho del 1 al 10 de comenzado cada periodo locativo, cada mes, y a continuación se dice la mora en el cumplimiento de esta obligación hará devengar el 2% de interés mensual. Ese interés fijado en la cláusula del precio es un interés punitorio, es decir, es una cláusula penal, pactada por las partes. Por supuesto que siempre el interés moratorio tiene un componente de sanción. Siempre se establece dentro del porcentaje del interés moratorio por la mora, hay un componente sancionatorio, mucho más si es fijado por las partes. Estos intereses moratorios y compensatorios pueden ser voluntarios o legales. Es decir, pueden estar pactados por las partes en un contrato o pueden surgir directamente de la ley cuando no existe una norma, cuando no existe un contrato o cuando no existe ninguna cláusula del contrato que así lo disponga, que así los haga funcionar. Como ejemplo de intereses legales, podemos mencionar el artículo 133 del Código Civil y Comercial, que se refiere a la tutela. La tutela, recuerden ustedes, es la representación que ejerce una persona respecto de un menor que no tiene representantes legales o representantes de sangre, es decir, que no tiene progenitores. Dice el 133. Quien ejerce la tutela tiene derecho a la restitución de los gastos razonables hechos en la gestión, aunque de ellos no resulte utilidad al tutelado.
los saldos de la cuenta devengan intereses. Fíjense, esto es clarito lo que acabamos de decir. El tutor que ha hecho gastos en el ejercicio de la tutela a favor del menor, tiene derecho, cuando termina la tutela, es decir, cuando el menor llegue a la mayoría de edad, a que se le restituyan esos gastos. Y esos gastos, esa suma de dinero que reclama, devengará intereses, dice el 133. Fíjense, aunque no resulte utilidad al tutelado, esto reafirma el hecho que decíamos hace un rato, de que no es necesario que exista daño como para que el acreedor reclame el pago de los intereses. Otra norma, el 552. 552 relativo a los alimentos. Dice este artículo: las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés, y establece qué tasa, equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes según reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso. Es decir, el deudor de alimentos que no los paga en término debe pagar intereses también al alimentado. ¿A qué tasa? A la tasa más alta que cobran los bancos. Y a esa tasa, además, el juez puede sumarle otra tasa de interés según las circunstancias del caso, según las necesidades del alimentado, según la gravedad del incumplimiento por parte del alimentante, etcétera, etcétera. Respecto de la tasa de interés, esto es tremendamente importante. La tasa de interés es precisamente el porcentaje del capital que se va a adicionar en concepto de intereses. Tanto respecto de los intereses compensatorios como de los intereses moratorios, el principio general en esta materia es que la tasa de interés la fijan las partes. Dice el artículo 767. Intereses compensatorios. La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Respecto a los intereses compensatorios, comienza el artículo diciendo que la tasa la pueden perfectamente pactar las partes. Y el artículo 768 dice, intereses moratorios. A partir de su mora, el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina A por lo que acuerdan las partes. Esto es también el principio general en materia de intereses moratorios, que la tasa la fijarán las partes. Sin perjuicio de esta libertad que la ley le otorga a las partes, a los contratantes, para fijar la tasa de interés que se les ocurra, tanto respecto de intereses compensatorios como de intereses moratorios, siempre se reserva a los jueces la facultad de morigerar, es decir, de disminuir una tasa de interés que sea considerada abusiva. El artículo 771 dice: los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y una vez extinguido este, pueden ser repetidos. Esto es, si bien las partes tienen la libertad para pactar sus intereses, estos intereses no pueden ser abusivos, es decir, que no sean injustificados, que no sean desproporcionados. ¿Desproporcionados con qué? El 771 nos refiere a el costo medio del dinero en operaciones similares y en el lugar donde se debe cumplir la obligación. De tal manera, hay una especie de estandarización respecto de la tasa de interés que puedan pactar las partes. No pueden pactar intereses exagerados, intereses abusivos,
incluso más, mucho menos puede pactar intereses ilícitos, porque eso convertiría a la deuda de intereses en usura, que está incluso penada por el Código Penal como un tipo penal, como un delito penal específico. Una aclaración respecto de los intereses punitorios, aquellos intereses sancionatorios pactados por las partes, de los que habla el 769, hay una interesante jurisprudencia de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, la Sala 2, que establece que estos intereses solo podrán ser morigerados por la justicia, por los jueces, siempre que sea pedida esa morigeración por alguna de las partes y se demuestre que son exagerados. ¿Esto por qué? Por la revisión que hace el 769 de la cláusula penal. Si nosotros recordamos la cláusula penal, el artículo específico, que bueno, ahora lo recuerdo, por supuesto, a ver si lo tengo por ahí anotado. No, pero búsquenlo dentro de la cláusula penal, dentro de las obligaciones con cláusula penal, y ahí va a estar. Que los jueces podrán disminuir la cláusula penal exorbitante cuando exista un abusivo aprovechamiento de la necesidad del deudor. Cuando haya una desproporción exagerada, da 3 pautas precisas el artículo como para autorizar a los jueces para que disminuyan la cláusula penal abusiva, exagerada, desproporcionada. De tal manera, estos intereses punitorios, entonces, esa desproporción deberá ser demostrada por el perjudicado por los intereses abusivos, que es el deudor. Por eso exige el fallo de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata que la facultad solo puede ser ejercida por los jueces, no de oficio, sino a pedido de parte y demostrando esos perjuicios exagerados, esa desproporción importante que tiene el interés punitorio pactado respecto de la situación del deudor. El artículo 770 establece las normas respecto del anatocismo. ¿Qué es el anatocismo? El anatocismo es la capitalización de intereses, o lo que se denomina el interés compuesto. Los intereses ya devengados se suman al capital y este capital más intereses devenga nuevos intereses. De tal manera, si en un contrato se establece la capitalización de intereses mensualmente, supónganse, si el primer mes tiene que pagar 100, más el 10% de intereses, deberá el segundo mes pagar 100 más 10, 110. El mes siguiente tendrá que pagar el 10% de intereses, pero no ya sobre 100, sino sobre 110, porque ese primer 10% de intereses se sumó al capital y devengan nuevos intereses. Con lo cual esto puede provocar un efecto bola de nieve, donde el capital con más sus intereses capitalizados, cada vez es mayor. Y este aumento desmesurado del capital, más los intereses, puede dar lugar a alguna sorpresa por parte del deudor que ya no sabe cuánto está debiendo, porque se le van sumando los intereses al capital y eso va devengando nuevos intereses, con lo cual ese capital se va inflando cada vez más. Por eso las leyes generalmente ven con disfavor la capitalización de intereses, el anatocismo, y establecen entonces normas específicas como para su regulación. Dice el 770 como principio categórico, como afirmación categórica inicial, no se deben intereses de los intereses. Es decir, el principio general es que el anatocismo está prohibido. Y luego trae 4 excepciones que un poco vienen a desvirtuar ese principio general que trae la primera parte del artículo. No se deben intereses de los intereses, excepto que a. Una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a 6 meses. Es decir, sí se pueden pactar intereses sobre los intereses, es decir, pactar un anatocismo de los intereses en un contrato.
Es decir, la prohibición general es una norma supletoria y puede ser dejada de lado por las partes en sus contratos. En un contrato se puede pactar la capitalización de intereses. Le pone una limitación, diciendo que esa capitalización no puede ser inferior a 6 meses. Es decir, la capitalización se podrá hacer cada 6 meses, no mensualmente, como yo lo dije en el ejemplo de hace un rato. Segundo, cuando la obligación se demande judicialmente, en este caso la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. Bueno, esto es un poco lógico, dado que acá el deudor no solo está en mora, sino que el acreedor le tuvo que iniciar una causa judicial para obtener el cumplimiento. En ese caso, la ley establece que la capitalización de intereses, cuando existe demanda judicial, procede desde la fecha de la notificación de la demanda. De ahí en adelante, al capital se le suman los intereses devengados, que se transforman en capital que va a integrar el capital de sentencia. Si la demanda es acogida favorablemente, por supuesto. C. Cuando la obligación se liquide judicialmente. En este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo. El deudor sigue con su voluntad inquebrantable de no cumplir. Le iniciaron la demanda, culminó en una sentencia, acá el juez condenó a pagar el capital más los intereses desde la suma, desde la fecha de notificación de la demanda, y pasaron a ser capital. Se practica liquidación luego de esa sentencia, donde se manda a pagar capital más intereses, y el deudor continúa moroso en cumplir. Por lo tanto, ahí nuevamente, desde la liquidación en adelante, se pueden capitalizar los intereses que se vayan devengando. Y el último supuesto es que esto existe cada vez que hay una numeración de algún artículo de este código, siempre existe este último inciso, dice, otras disposiciones legales prevean la acumulación. Es decir, que deja la libertad para que otras leyes puedan, o otras normas, tanto dentro del código como fuera del código, puedan prever la capitalización de los intereses. En el Código Civil y Comercial tenemos un caso en el contrato de cuenta corriente bancaria, donde expresamente se prevé en este contrato la capitalización trimestral de los saldos deudores de la cuenta corriente bancaria. A ver si me quedó algo. Un segundito. Respecto de la tasa de interés que dijimos hace un rato, que el principio general es que lo fijan las partes, ¿cuáles son las excepciones que prevé el Código Civil y Comercial? En el 768, 767 respecto a los intereses compensatorios, decíamos hace un rato, la obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han convenido entre deudor y acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. ¿Qué es lo que pasa si las partes no fijaran el interés compensatorio? Bueno, en el código anterior, durante la vigencia del código anterior, si las partes no habían fijado el interés compensatorio, significaba que no existía. Por lo tanto, si en el préstamo dinerario no habían puesto el interés que devengaba la devolución del capital, entonces no existía el interés y el deudor cumplía devolviendo simplemente el capital. Ahora, en cambio, no. Ahora se dice, la segunda parte del 767, si no fue acordada por las partes, la tasa de interés, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. Es decir, número uno, la tasa de interés es fijada por las partes. Si las partes no lo fijaron, habrá que ver si lo fija alguna ley especial. Si no hay ninguna ley especial, habrá que ver qué es lo que dicen los usos y costumbres del lugar. Si nada dicen, entonces los jueces tienen la atribución para fijar la tasa de interés. Y el artículo 768 respecto de los moratorios, luego del principio, o del el primer supuesto de determinación de la tasa de interés moratorio, que es lo que acuerden las partes, sigue diciendo el artículo, segundo, por lo que dispongan las leyes especiales,
Y tercero, un subsidio por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Es decir, entonces, la sucesión sería, el interés moratorio lo fijan las partes, si no hay fijación de partes, en este caso, porque por ahí no es una obligación dineraria que surge de un contrato, sino que surge de un acto ilícito. ¿eh? Recuerden, la indemnización de los daños y perjuicios como consecuencia de un choque de autos, por ejemplo, eso no es un dinero que deberá pagar en concepto de indemnización el causante del ilícito. Esa suma de dinero debe intereses moratorios si no se paga en términos. En este caso, el interés será fijado, salvo que lo convengan las partes, se junten y digan, bueno, si no me pagas el arreglo del auto en determinado plazo, entonces se debe cargar un interés moratorio de tanto por ciento. Salvo que no lo digan, entonces se determina por lo que dispongan las leyes especiales, y si no hay leyes especiales que así lo determinan, el subsidio se fijará, los jueces lo fijarán por las tasas que fijen según las reglamentaciones del Banco Central. El problema es que el Banco Central tiene 20.562 regulaciones distintas respecto de la tasa de interés. ¿Cuál aplicará el juez? ¿Cuál deberá aplicar el juez? Esto ha dado lugar a múltiple cantidad de jurisprudencia y de una jurisprudencia en nuestra provincia de Buenos Aires, establecida por la Corte, la Suprema Corte de la provincia, que establece que la tasa de interés en estos casos es la tasa pasiva que paga el Banco Provincia por los depósitos a 30 días. Esto es la tasa que le paga la ahorrista el Banco Provincia en un plazo fijo a 30 días. Como hoy, y desde hace mucho tiempo, esa tasa de interés de un plazo fijo, y ustedes si han depositado dinero a plazo fijo, lo sabrán mucho mejor que yo, es una tasa negativa respecto de la tasa inflacionaria, ese interés que recibe el acreedor luego de un largo proceso judicial tendiente a que le paguen lo que le deben, es una tasa que no lo resarce correctamente del daño sufrido. ¿Por qué? Porque con el dinero que por capital le pagan, más esa tasa pasiva, esa tasa de interés que está muy por debajo de la inflación que sufre en nuestro país, no va a poder adquirir entonces los mismos bienes que pudiera haber adquirido si lo hubieran pagado entero. Ese dinero ha perdido poder adquisitivo por efecto de la inflación estructural que tiene nuestro país. Esto ha dado lugar a que recientemente, y bueno, yo lo subí a la plataforma, al aula virtual, en el mes de abril de este año, hace escasos un mes, la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de la Ciudad de Mar del Plata, del Departamento Judicial de Mar del Plata, se haya apartado de esta norma rectora de la Suprema Corte de la provincia que fija la tasa pasiva de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en su depósito a 30 días, y haya determinado que la tasa que corresponde que abone el deudor sea la tasa activa más alta que pague el banco, que cobre el Banco Provincia por el giro en descubierto en una cuenta corriente bancaria. Y esa tasa de interés es una tasa de interés positiva. Los bancos no pierden. Por lo tanto, la tasa que cobra el banco siempre está por encima de la inflación que tiene nuestro país. La ganancia del banco, de los bancos, precisamente está dada por esa diferencia entre lo que pagan por tasa pasiva y lo que cobran por tasa activa. Esa diferencia, que financieramente se denomina spread, es la ganancia del banco. Y el banco realmente gana, los bancos no pierden. Por eso entonces la Cámara ha determinado que es justo que el deudor pague el capital más el interés calculado a la tasa activa más alta. Y la tasa activa más alta que cobra el Banco Provincia es precisamente el giro en descubierto en las cuentas corrientes bancarias. Creo que es una
justa solución de la jurisprudencia. Vamos a ver si el perjudicado, en este caso, en este fallo, recurre en la sentencia de la Cámara a la Corte de la provincia. Descuento que si le dan los montos, recurrirá para que se revoque ese fallo y que siga siendo de aplicación también en ese caso la jurisprudencia de la Corte de la provincia que establece la tasa pasiva. Por ahí el fallo es muy bueno, muy bueno. Fija una doctrina muy, muy correcta respecto de la aplicación de esta tasa de interés. Y bueno, por ahí la Corte cambia su criterio, lo veo difícil, pero bueno, cambia su criterio y comienza a fijar tasas activas, que son, reitero, tasas positivas, que solucionan al acreedor de la pérdida del poder adquisitivo del dinero por efecto de la inflación. Muy bien, con esto terminamos toda la unidad de obligaciones dinerarias. Ustedes probablemente estarán pensando que hemos sido un tanto exagerados en la información, en el material que hemos colocado en el aula virtual, pero estimamos, entendemos que estas obligaciones son, y más en nuestro país, son de las más importantes, quizás la obligación más importante, la clase de obligación más importante que exista en el derecho. Por eso pretendemos que ustedes conozcan bien, bien en profundidad, bien a fondo, estas obligaciones de dar dinero nacional, dar dinero extranjero, cuál es la tasa de interés y todos los problemas que se han planteado y que en algunos casos se han resuelto en torno a estos tres temas de obligaciones dinerarias. Muy bien, muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima vez.